Yo les felicito nuevamente por haber apartado el tiempo para estar aquí en esta ocasión con el fin de aprender. Lo importante es aprender, no es leer, no es estudiar, es aprender y luego aplicar lo que uno ha aprendido a su vida personal. De modo que espero en Dios de que este día el Señor nos abra nuestro entendimiento, quite las telarañas que el diablo, como una araña, como una tarántula, ha creado en nuestra mente para impedir que nosotros entendamos las verdades de Dios. Necesitamos, hermanos amados, renovar nuestra mente continuamente para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda enseñar y así podamos llegar a ser lo que Dios desea que seamos hoy. Lleguemos a ser ciudadanos del reino de Dios en el mundo en este tiempo presente. Vamos a abrir Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leer una pequeña porción bíblica que habla del reino de Dios. David, el escritor de la mayoría de los salmos, habló extensamente acerca del reino de Dios. David conocía a Dios. Y en parte él proclamó el reino de Dios en el tiempo en el cual a él le correspondió vivir sobre la tierra. Su conocimiento era parcial, pero él lo poco o lo mucho que sabía acerca del reino lo divulgó a través de estos salmos tan preciosos que él escribió. Leamos lo que dice el Salmo 145 del versículo 10 en adelante. ¿Ya lo tienen listo todos? Alábente, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Note esa palabra santos. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu fortaleza, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías y la gloria de la magnificencia ¿de qué? De su reino. Tu reino, el reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación en generación. Como ustedes ven, hermanos amados, aquí el rey David, por inspiración del Espíritu Santo, habla acerca del reino de Dios, y nos dice algunas cosas muy, muy, muy importantes acerca del reino. Ustedes tomen sus hojas, la hoja número 6, o el estudio número 6, no creo que sea la hoja 6, pero sí el estudio 6. Vamos a hablar esta mañana acerca del reino eterno. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de este reino que Dios vino a manifestar aquí en la tierra a través de su iglesia. Tenemos que conocer el reino de Dios para poderlo divulgar y para poderlo establecer. ¿Cómo sería un vendedor de coches que no conoce el coche íntimamente, ¿no? Si él trata de vendérselo a un cliente y el cliente dice, bueno, ¿y qué caballaje tiene este coche? ¿Cuántos caballos de fuerza? Y él dice, no sé. Y dígame, ¿este carro es de caja automática o de caja mecánica? Tampoco lo sé. ¿Y cada cuánto necesita servicios? Hay que hacerle su servicio de mantenimiento. Pues yo no sé. ¿Ustedes creen que va a ser un buen vendedor? ¿Va a tener éxito en vender coches el que no sabe nada acerca del coche? Va a fallar. Va a morir de hambre. Imagínense. ¿Cómo podemos nosotros representar dignamente el reino de Dios si no sabemos nada acerca del reino? ¿Cómo podemos hablarle a la gente acerca del reino de Dios si nosotros mismos no lo hemos experimentado, si nosotros mismos no lo hemos vivido? Si no ha llegado a ser una realidad para nosotros, no vamos a poder convencer a nadie acerca de la necesidad que tiene de ser regenerado, liberado, etcétera, etcétera, para participar en el reino de Dios. De modo que esta serie de estudios tiene importancia, hermano, para que aunque sea en parte, ustedes conozcan el reino de Dios y así lo puedan divulgar. Noten aquí
que habla de varias cosas muy importantes en este corto pasaje. En primer lugar, este salmo está dirigido ¿a quiénes? Versículo 10, a los santos. Tus santos te bendigan. ¿Quiénes son los que van a participar en el reino de Dios en plenitud, en esta vida y la vida venidera? ¿Quiénes? Los santos. ¿Quieren ver eso, hermanos, aquí en el libro de Daniel? Daniel 7. ¿Ya encontraron el capítulo? Daniel 7, 18. Después tomarán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Leamos otra vez en el versículo 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. ¿Quiénes son los que van a recibir el reino? Lo van a heredar, lo van a poseer para poderlo divulgar a toda la humanidad. ¿Quiénes? Los santos. Este es un requisito que Dios establece. ¿Quiere usted participar del reino de Dios? ¿Quiere usted tener la capacidad de darlo a conocer por medio de palabras y de hechos? Usted tiene que ser una persona santa. No estoy hablando aquí de la santidad absoluta de Dios, sino la palabra santo significa una persona apartada, una persona consagrada, una persona que se ha dedicado al servicio a Dios, que se ha limpiado, se ha purificado de toda contaminación de pecado, que se ha arrepentido y ha tomado medidas drásticas para renunciar al pecado, para apartarse de toda práctica pecaminosa. Por eso la mayoría de los evangélicos de hoy no van a participar en el reino, no pueden participar en el reino. ¿Por qué? Porque no están viviendo en santidad. La Biblia dice que sin la santidad nadie verá, y vamos a insertar unas palabras, nadie verá el reino de Dios, nadie verá a Dios y a su reino. ¿Usted quiere conocer el reino para poderlo disfrutar, para poderlo divulgar? ¿Qué va a tener que hacer? Poner su vida en orden, santificarse, renunciar a todo vicio, a todo pecado y comenzar a vivir una vida dentro de los parámetros establecidos por Dios para su pueblo. Amén. ¿Les gusta la idea? Pues al hombre nuevo sí le gusta la idea, pero al hombre viejo no. Dentro de usted viven dos seres, su naturaleza vieja, corrupta, depravada, llamada el hombre viejo, es un engendro de Satanás. Ese odia todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y el hombre nuevo, creado por Dios en justicia y en ¿qué más? Y en santidad de verdad. Al hombre nuevo le encanta todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Se regocija cuando oye hablar acerca del reino de Dios y de las exigencias divinas para poder participar en el reino de Dios. De modo, hermanos amados, que nosotros tenemos que reformar nuestra vida, tenemos que ordenarla, tenemos que disciplinarla, tenemos que comenzar a vivir una vida dentro de los límites establecidos por Dios para poder participar ¿en qué? En el reino de Dios aquí y en el reino de Dios allá. Pero si no participamos en el reino de Dios aquí, ahora nos descalificamos para participar en el reino de Dios allá. Muchos están esperando el milenio, las edades eternas para participar del reino de Dios. Le voy a decir, hermano, si usted no participa del reino de Dios ahora aquí en esta vida, se descalifica totalmente para participar del reino milenial, el reino eterno. Totalmente. Por eso es tan importante que ustedes conozcan lo que la Biblia dice acerca del reino de Dios y lo tomen en serio. Y lo pongan en práctica en sus vidas diarias. Este no es un manto religioso que usted se va a poder poner y quitar a su antojo. Es un estilo de vida que usted adopta como ciudadano del reino de Dios. Una vida de entera consagración a Dios. Por eso ayer en la mañana usé la palabra radical y la vuelvo a usar. Porque hermanos amados, Dios está exigiendo de su pueblo hoy
decisiones radicales, que nuestra vida no sea egocéntrica, que no se centre alrededor de nosotros, no gire alrededor de nosotros, sino que sea cristocéntrica, que Él sea en todo y en todo para nosotros. Que nuestra vida gire alrededor de la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Que Él sea el mismo centro de nuestras vidas. Solo así vamos a participar en el reino de Dios. Volvamos al Salmo 145. Dice, alaben a Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan. El verbo decir aquí se refiere a quiénes. ¿Quiénes van a decir la gloria del reino? ¿Quiénes van a hablar de la fortaleza de Dios? ¿Quiénes? Los santos. ¿Cuál es la tarea suya si usted es un cristiano regenerado, ungido, que ha adoptado la santidad como norma de vida? ¿Cuál es su tarea? Hablar. ¿Hablar de qué? De la gloria del reino de Dios, de la fortaleza del reino de Dios. Mire el versículo siguiente, versículo 12. Para notificar, ahí está otra palabra, los santos tienen que notificar a los hijos de los hombres sus valentías, las valentías de Dios y la gloria de la magnificencia de su reino. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros aquí en la tierra? Aquí hay tres palabras: decir, hablar y notificar. Tres verbos. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar en el mundo hoy? ¿Cuál? El reino, hablar de la gloria del reino, de la magnificencia del reino. El mensaje de la iglesia hoy al mundo debe ser el reino de Dios. Y cuando uno dice el reino de Dios, es un llamado a que los hombres y las mujeres de todos los pueblos, naciones y tribus se sometan a Dios, se pongan bajo el señorío de Dios, estén dispuestos a obedecer a Dios y a las normas que Él ha establecido para gobernar no solo la iglesia, sino también la humanidad entera. Amén, hermanos. Hemos tratado de simplificar el evangelio, hemos hecho el evangelio tan fácil que se han colado dentro de la iglesia cristiana multitudes de personas que no toman en serio la vida cristiana. Han adoptado la religión evangélica, pero no han cambiado su estilo de vida. ¿Me escucharon? Y están dando un pésimo testimonio. Ayer les hablé de eso, del trigo y la cizaña. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos hablar con autoridad del reino de Dios si no estamos viviendo según sus normas, sus preceptos. Y Dios los ha traído a ustedes aquí no para llenarle la cabeza de información acerca del reino, sino para inspirarlos a que ustedes adopten como su estilo de vida las disciplinas, las leyes que Dios ha establecido en su reino para que seamos verdaderos, no solo hijos de Dios, sino ciudadanos de su reino. Amén. Entonces aquí habla de los santos. Dios les ha encomendado una tarea, que digan, que hablen, que notifiquen a los hijos de los hombres, que es la humanidad en general, acerca de la gloria, de la magnificencia del reino de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice acerca del reino de Dios en el versículo 13? Tu reino es reino, ¿qué? ¿Qué significa esto? Por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Es un reino eterno. Miren las hojas. Punto número B del bosquejo. El reino de Dios es un reino, ¿qué? Eterno. Ahí vamos a leer un momentito los demás versículos. Pero sigamos leyendo aquí en Salmo 145. Tu señorío en toda generación y generación. O sea, el reino de Dios, el punto que enfatiza este Salmo 145 acerca del reino de Dios, el que el reino de Dios es un reino, ¿qué? Eterno, de siglo en siglo y de generación en generación. Un reino que jamás va a terminar, no, jamás va a concluir. Es un reino sin fin, por la eternidad. Gloria a Dios. Es el Salmo 103, perdonen. Salmo 103, versículo 19. ¿Están listos? Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre ¿quiénes? Todos, sobre todos los seres humanos, creyentes e inconversos. Su reino domina sobre todos. En el Salmo 145 leímos que el reino de Dios es eterno, pero aquí leemos que el reino
de Dios es universal, porque el reino de Dios domina ¿sobre quiénes? ¿Solo sobre los mexicanos? ¿Sobre los guatemaltecos? ¿Sobre personas de determinada raza, cultura o nacionalidad? No. Su reino domina sobre todos los seres que viven sobre la faz de la tierra. Claro, muchos seres humanos se han declarado en rebeldía en contra de Dios y no quieren sujetarse a esa autoridad divina, quieren vivir vidas totalmente libertinas, se ponen al margen de la ley, desconocen, quebrantan las leyes divinas y por eso es que les vienen calamidades. ¿Por qué? Porque toda ley, toda violación de toda ley, sea humana o divina, trae graves consecuencias. Por ejemplo, si establecen leyes de tránsito que dicen no rebase en curva, no rebase en subida, manténgase a una velocidad prudente, tantos kilómetros por hora en calles, tantos kilómetros por hora en carreteras, y usted ignora todo eso y maneja como un desalmado, se cree el demonio del volante. Tal vez usted no es, pero lo tiene. Tiene un demonio que lo induce a manejar a alta velocidad, haciendo caso omiso a las leyes. ¿Qué va a suceder? Si es que no se estrellen, si es que no se mata, algún día lo van a parar y le van a imponer un castigo, que puede ir de una multa hasta un periodo de tiempo encerrado en una prisión. Le van a quitar su licencia de manejar, se va a quedar a pie por un largo tiempo, tal vez por 1 o 2 años o por el resto de su vida. O sea, toda violación de toda ley trae castigo. Ahora, si usted ignora las leyes de Dios, las leyes que operan en su reino, ¿qué va a suceder? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Le va a ir mal. ¿Y le va a usted a echar la culpa a Dios de todos sus fracasos? No, la culpa tiene usted, que usted no quiso someterse a las normas divinas que van a asegurar su éxito en todo lo que usted emprenda. ¿Quiere vivir como usted quiera? Pues aténgase a las consecuencias, simplemente. Ahora aquí dice, hermanos amados, que el reino de Dios ha sido establecido sobre todos los seres humanos de toda lengua, nación, cultura, raza. Ahora sigamos leyendo. Versículo 19 habla del reino. Su reino domina sobre todos. 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Se acuerdan que ayer les dije que los ángeles forman parte de qué? Del reino. Aquí lo prueba. Pero no forman parte ¿de qué? De la iglesia de Jesucristo. No hay ni siquiera un arcángel, querubín o ángel que forme parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia está formada por los salvos, los que han experimentado la redención en Cristo Jesús. Y los ángeles no la necesitan. Estoy hablando de los ángeles buenos, no los malos. Los ángeles no la necesitan porque ellos han sido fieles a Dios desde su creación. Amén. ¿Para qué viven los ángeles? Aquí lo dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ¿que qué? ¿Para qué viven ellos? Para ejecutar su palabra. Siguiente versículo, bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Para qué viven los ángeles y los demás seres angelicales? Para hacer, en el versículo 20, ¿para qué? Para ejecutar la palabra. Y en el versículo 21, para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, si Dios le exige eso a los ángeles, que ejecuten su palabra, que cumplan su voluntad, ¿nos exigirá menos a nosotros o nos exigirá lo mismo? ¿Ah? Dios no es alcahuete de la raza humana. Si sus normas establecidas en su reino exige que sus ángeles ejecuten su palabra, cumplan su voluntad, esto nos da a entender que lo mismo nos va a exigir a nosotros para que también podamos ser ciudadanos de su reino. Amén. Ahora, si los ángeles no son
son ciudadanos del reino, pero no son miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿para qué existen? ¿Para qué existen entonces? ¿Cuál es la relación de los ángeles como ciudadanos del reino con nosotros, los humanos, como ciudadanos del reino? Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos que espíritus ministradores enviados al servicio de los herederos de salvación? ¿Para qué existen los ángeles hoy? Para servirnos, para ayudarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Óiganlo bien, hermano. Nosotros no estamos solos en este vasto universo. Hay miríadas de ángeles, trillones más trillones de ángeles que están esperando órdenes para correr a nuestro lado con el fin de ayudarnos, de asesorarnos, para que nosotros podamos cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿De qué? De proclamar el reino de Dios al mundo. Amén. Muy importante que lo entendamos, hermano. En un sentido, nosotros no somos llamados a ayudarle a los ángeles. Los ángeles están llamados a ayudarnos a nosotros. Y con todo respeto le digo, los ángeles son nuestros servidores. Yo doy seminarios sobre los ángeles, sobre el ministerio angelical, para contrarrestar la influencia de la nueva era hoy en día. Los seguidores de la nueva era hablan mucho de los ángeles. Vaya usted a cualquier librería y va a encontrar muchos libros acerca de los ángeles escritos por autores de la nueva era, pero pocos escritos por los autores de la iglesia cristiana. Los ángeles fueron creados para ministrarnos a nosotros, los herederos de la salvación. Amén. Y una cosa que voy a decir aquí, no me quiero meter mucho al tema de los ángeles, porque eso nos podría ocupar no solo la mañana, sino la tarde y la noche. Los ángeles, oíganlo bien, no me malinterpreten, los ángeles nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Sí, nosotros necesitamos los ángeles para que nos guíen, para que nos protejan, pero los ángeles también nos necesitan a nosotros, porque nosotros tenemos de Dios ciertos elementos que ellos no tienen y que necesitan para poder combatir con éxito las fuerzas del mal que existen hoy en el universo. Quiero preguntarles, ¿quién tendrá más autoridad? ¿Los ángeles o los redimidos? Los redimidos. Porque leamos en Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios nunca ha invitado a ningún ángel, ni a Miguel el arcángel, ni a Gabriel el ángel, ni a ningún ser angelical que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero no saben, hermanos, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? A la diestra de Dios, sobre todo principado y potestad, sobre todo potencia y señorío, estando sujetos a Cristo y por tanto a nosotros, ¿quiénes? Las potestades, los ángeles y todos los seres espirituales creados por Dios. Dios nos ha dado un privilegio que no le ha dado a ningún ángel jamás, ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a ningún ángel. Nosotros hemos sido invitados para sentarnos con Cristo en su trono, a la diestra de Dios, pero la mayoría de los cristianos evangélicos no lo saben. Estamos en el lugar de suprema autoridad. Estamos en el lugar de dominio sobre toda la creación. Pero por desconocer este hecho, es que nosotros dejamos que el diablo haga destrozos, haga guerras con nosotros, porque no sabemos que tenemos esa autoridad o no hemos aprendido a ejercitarla, a utilizarla. Y el diablo nos pasa llevando como una aplanadora, como una de esas máquinas que usan en las calles para reparar y para aplanar las calles. Nos pasa y nos deja pero hechos un desastre humano. Miren, hermanos, nosotros, aún los que entendemos un poco más acerca del reino de Dios, no sabemos todavía lo que somos ni lo que valemos a los ojos de Dios. Amén. Ser hijo de Dios no es poca cosa. Ser hijo de Dios es lo más grandioso y lo más glorioso que existe en este universo. Es un privilegio que los mismos ángeles desearían.
pero que Dios nos ha conferido a nosotros. Apreciémoslo. Y vivamos una vida que sea digna para que el mundo vea que en nosotros hay una calidad de vida diferente, superior a la de ellos. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a estudiar la naturaleza del reino de Dios. Sería bueno que miráramos esta serie de versículos en los Salmos que están al principio de esta lección. Busquemos el Salmo 93. Aquí quiero enfatizar algo muy importante. Salmo 93, versículo 1. ¿Jehová qué? No dice reinó, no dice reinará. Si hubiera dicho reinó, significaría que reinó en el pasado. Si dice reinará, significa que reinará en el futuro. Pero dice Jehová reina, está en el presente. ¿Cuándo reina Dios? Hoy. En todo el universo. Quizás el único lugar donde se cuestiona el derecho de Dios de reinar sobre toda su creación visible e invisible es aquí, en la tierra. ¿Dónde ha establecido el diablo su reino? Allá en Júpiter y en Marte y en Neptuno. No hay ningún indicio en ninguna parte de la Biblia de que el diablo reine fuera de la esfera terrestre. Él estableció su reino en la tierra y por eso ha establecido campamentos alrededor de la tierra, lugares celestes, dentro de la atmósfera terrestre. ¿Vieron bien eso? ¿Tendrá alguna influencia el diablo en todas esas galaxias? Quizás no. El diablo es una pobre criatura. No vayan a creer que el diablo es igual a Dios, que el diablo tiene la misma sabiduría de Dios, la misma potencia de Dios. No, no, no. El diablo es una criatura con todas las limitaciones del caso. No vayan a pensar que el diablo tiene poderes divinos, omnipotencia, omnisciencia. No, 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 no. El diablo es un pobre diablo. Quisiera que nosotros lo eleváramos a una posición superior a la que él tiene. Hasta donde yo he podido investigar en la palabra de Dios, el diablo solo tiene influencia sobre la tierra y quizás en ninguna otra parte del universo. La tierra y la atmósfera que rodea la tierra. Aquí estableció su reino. Ahora leamos aquí, dice en el Salmo 93:1, Jehová reina aquí y en todo el universo. Pasemos al Salmo 96:10. Decid a las gentes de todos los pueblos, lenguas y naciones. Decid a las gentes que Jehová ¿qué? Reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia al mundo? A las gentes, a los gentiles de todas las naciones y de todas las razas. ¿Cuál es? Jehová ¿qué? Reina. Vamos al Salmo 97:1. Versículo 1 dice, Jehová ¿qué? Reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas islas. Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra, etcétera, etcétera. En 4 salmos casi en orden consecutivo dice Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Eso quiere decir que el mensaje de Dios es que Dios hoy reina en el universo. Y los hombres de todas las razas, lenguas, culturas y naciones están llamados a someterse a Dios, reconocer su señorío, colocarse debajo del señorío divino. Bien, hermanos, el Evangelio no es solamente un mensaje para anunciarle a la gente que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a cambiarnos. Acepte a Cristo y ya estuvo. No. El Evangelio que Cristo predicó y que nosotros estamos llamados a predicar es un llamado ¿a qué? A reconocer el señorío de Cristo en el universo. Es un llamado a los hombres de todos los lugares que se sometan a Dios. El problema está en que hemos paniaguado el Evangelio, lo hemos reducido a su mínima expresión. Hemos convertido en el Evangelio en un escape de la condenación eterna. Acepte a Cristo y es salvo por el tiempo y la eternidad. Y eso es todo. No.
La experiencia de la salvación es una experiencia inicial que nos introduce, ¿dónde? En el reino de Dios. Si es una genuina experiencia de salvación. ¿Cuál es la genuina experiencia de salvación? El nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre extremadamente religioso, un hombre justo, un hombre irreprensible en su conducta, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. La exigencia a todos los hombres de todas las naciones y de todas las razas es que se sometan a Dios para nacer de nuevo y convertirse así en hijos de Dios, ciudadanos de su reino. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a estudiar el reino de Dios en la actualidad y en las edades venideras. Leamos pues el bosquejo y lo vamos a ir estudiando. En primer lugar, el reino de Dios es un reino espiritual. Juan 3:3 dice que si el hombre no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver. El reino de Dios es un reino espiritual que solo se ve con ojos del espíritu. ¿Usted tiene cuántos sentidos físicos? 5. ¿Cuáles son? Vista, oído, tacto, olfato, gusto. 5 sentidos. Pues de la misma manera también hay sentidos espirituales. El espíritu debe y puede tener vista espiritual, ver más allá de la materia, del velo de la carne. ¿Cuántos recuerdan ustedes que cuando el rey de Asiria quiso llevarse preso al profeta Eliseo, Giezi, el siervo del profeta, salió en la mañana para hacer alguna necesidad física, al ir a la letrina, y vio toda la ciudad rodeada de los ejércitos de Siria, que habían venido no a tomar preso al rey, sino al profeta. Y él entró alarmado. ¡Ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Allá estamos rodeados por todas partes. Hay un inmenso ejército. Carros hombres a caballo, armados hasta las cachas. ¿Y qué dijo Eliseo? Le entró pánico, ¿no? Le entró terror. Con voz calma dijo, no hay que asustarse, no hay que temer, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y seguramente Giezi pensaría, mi señor le está sobando el cloche, le está patinando, o sea, la mente le está fallando, está viviendo en la fantasía, está viviendo en la irrealidad. Pero el profeta dijo, Señor, abre los ojos de este hombre para que vea. Y Dios le abrió los ojos a Giezi. ¿Y qué fue lo que vio? Que los montes alrededor del pueblo donde habitaba el profeta estaban cubiertos ¿de qué? De ejércitos angelicales, hombres de a caballo, carros de fuego. Dios había mandado su ejército a proteger a su siervo. Y hubo una batalla en el espíritu entre el ejército de Dios y el ejército de Siria. ¿Y qué les sucedió a todos los sirios ese día? Les cayó ceguera y fueron fácilmente apresados y llevados delante del rey de Israel en Jerusalén. Y el rey le dijo al profeta, ¿y qué hacemos con esta gente? ¿Los encarcelamos, los matamos? Y no dijo el profeta, denles de comer y despáchelos, que se regresen a su tierra. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, este lugar está lleno de ángeles. ¿Y cuántos de ustedes lo están viendo? Lo que quiere decir que todos nos falla la vista. No la vista física, sino la vista ¿qué? Espiritual. No somos hombres ni mujeres de ojos abiertos. No somos videntes. No tenemos capacidad de ver lo que ocurre en el mundo espiritual que nos rodea. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho, Señor, dame la capacidad de ver el mundo espiritual? Que yo pueda tener visiones, sueños, que yo pueda ver. A ver, ¿cuántos lo han pedido? La Biblia dice, procurad los mejores dones. Y este es un don que sería bueno que le pidiéramos al Señor. El don de la vista espiritual, el don del oído espiritual. Esos son los más importantes. También hay olfato, hay gusto, hay tacto, espiritualmente hablando.
Pero los dos que son indispensables para ser un ciudadano del reino con éxito es la vista espiritual y el oído espiritual. Así tenemos contacto directo con el mundo espiritual que nos rodea. Nos falta mucho, ¿no es cierto, hermanos? Y nosotros satisfechos, conformes con lo poco que hemos recibido de Dios, cuando hay mucho, mucho, mucho más que está a nuestro alcance, si lo queremos, si lo pedimos al Señor, no con motivos egoístas, sino con el propósito de cumplir, ¿qué? Las órdenes divinas de propagar el reino de Dios en la tierra. Amén, mis hermanos. Es un reino espiritual. Leamos Lucas 17, 20 y 21. Miren, hermanos, no vamos a poder tocar todos estos textos, pero les queda como tarea. Para eso le hemos copiado, hemos impreso estas hojas para que ustedes lleven el material y en las próximas semanas lo repasen, lo revisen. ¿Qué dice Lucas 17, 20? Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, noten bien, cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con ninguna advertencia, no vendrá con un despliegue publicitario, no vendrá con evidencias naturales de ninguna clase. ¿Por qué? Versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué? El reino de Dios ya se estaba manifestando y sin embargo los fariseos no lo podían, ¿qué? No lo podían ver, estaban ciegos. Según de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo entenebreció los entendimientos de los incrédulos para que no puedan ver la luz de Dios, para que no les alumbre la gloria de Dios, la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que enceguece al hombre para que no pueda ver? El pecado, sí, pero principalmente ¿cuál pecado? Según 2 Corintios 4:4, la incredulidad. ¿Por qué es que nosotros no podemos ver como deberíamos de poder ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual que nos rodea? El pecado, y principalmente el pecado ¿de qué? De la incredulidad. Tenemos que renunciar a ese pecado, confesarlo y echarlo de nuestras vidas. Hermanos amados, la fe viene por dos medios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y 2 Corintios 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por tanto hablé. Dios nos ha dado dos medios para poder desarrollar la fe que es indispensable para poder ver y luego participar en el reino de Dios. ¿Cuál es? La palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu obrando juntos, o sea, obrando en unidad en nuestras vidas, ¿qué va a producir? Un alto grado de fe, y esa fe nos va a permitir ver el mundo espiritual que nos rodea, con el fin de que estemos totalmente equipados, ¿para qué? Para enfrentar el reino de Satanás y vencerlo, y para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren ver la manifestación del reino de Dios? Pues primero tenemos que destruir el reino de Satanás para asegurar la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, hogares, iglesias, comunidades y naciones. Leamos, no me vaya a cerrar los pasajes que estamos leyendo, hermanos amados, pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado. ¿Dónde? En tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios en la tierra, en medio de nosotros, pueblo redimido? Cuando se cumple lo que dice el versículo anterior, versículo 9. Antes de que se manifieste el reino de Dios, Satanás tiene que ser vencido, arrojado. ¿Y a quién le corresponde esta tarea? Versículo 11. Y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los llamados a vencer al diablo? Con el fin de que el reino de Dios sea establecido en medio de nosotros hoy. ¿Quiénes? Nosotros. Por eso es tan importante la práctica de la guerra espiritual.
Hay iglesias enteras, denominaciones enteras que están en contra de la guerra espiritual, que no la creen, no la practican. Porque ellos dicen, ya está hecho, Cristo en la cruz venció al diablo y nosotros no tenemos que hacer nada, nada. La verdad, hermanos, es que la obra que Cristo en la cruz es perfecta, pero nosotros tenemos que proclamarla y tenemos que aplicarla en las situaciones que nos toca vivir. La obra de Cristo en la cruz asegura la salvación de toda la humanidad, pero ¿es salva a toda la humanidad? No. ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha dedicado a proclamar el mensaje de salvación en Cristo. Y hay millares tras millares, millares de personas en el mundo que nunca han oído el Evangelio y nunca han tenido la oportunidad de arrepentirse y someterse al señorío de Cristo. Y están condenados, no por culpa de Dios, porque la salvación que Dios proveyó es suficiente para toda la humanidad. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de nuestros pecados, sino los pecados de toda la humanidad. Potencialmente todos los hombres son salvos, pero en la realidad una gran mayoría de los seres humanos viviendo sobre la faz de la tierra hoy no conocen la salvación ni como mensaje ni como experiencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que el porcentaje de personas salvas en relación a la humanidad no pasa de tal vez del 3 o 4%? Todos los hindúes, todos los islámicos, todos los budistas, todos los seguidores de todas las religiones falsas y de todas las sectas heréticas no son salvos, aunque potencialmente pueden ser salvos, porque la salvación que Dios proveyó en Cristo Jesús es suficiente y es eficiente para toda la humanidad. ¿Por culpa de quién o de quiénes estarán los hombres hoy condenados a la muerte y a la destrucción? ¿Culpa de Dios? No, Dios ya hizo todo lo que Él podía hacer. Mandó a su Hijo dio su vida, dio su sangre para salvar a la humanidad, pero la salvación, la humanidad todavía no es salva. ¿Por qué? ¿Quién ha fallado? ¿Falló Dios o fallamos nosotros? Nosotros como iglesia de Cristo, porque no nos hemos dedicado a la tarea que Dios nos ordenó. ¿Y cuál es la tarea? Y este evangelio, ¿cuál evangelio? Del reino, no el evangelio popular que por ahí andan predicando, no, el evangelio del reino, este evangelio del cual estamos hablando aquí, este evangelio que llama a la sujeción, que llama a la obediencia, no solo acepte, sino un llamado serio, formal, a que los hombres en todos los lugares se sometan al señorío de Dios y de Cristo, que renuncien a su rebelión, que renuncien a su oposición a la voluntad de Dios para sujetarse. Este evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Va a mandar Dios a sus ángeles a hacer lo que nosotros no quisimos ni pudimos hacer? No. Nadie en la eternidad va a poder acusar a Dios, pero puede ser que nos acusen a nosotros, porque si usted tiene familiares y vecinos que nunca ha evangelizado, cuando ellos comparezcan delante del trono de Dios y escuchen la sentencia divina, que es pasar la eternidad en el lago ardiendo con fuego y azufre, entonces van a decir, pero si fulanita vivía a mi vecindad y nunca abrió la boca para hablarme de Cristo y del Evangelio. Si ella me hubiera hablado, yo me hubiera convertido a Cristo, pero yo no. La ignorancia no salva a nadie. La Biblia nos enseña claramente, hermanos, que solo los que creen y obedecen al Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio del Reino, serán salvos por toda la eternidad. Sus familiares, amigos, vecinos y todos los demás que no han querido, no han podido hacer una profesión de fe en Cristo Jesús, están condenados eternamente, nos guste admitirlo o no. Por eso es que nos debemos apresurar a hablarles a ellos ¿de qué? De Dios, de su reino, de la necesidad que ellos tienen de arrepentirse, entregarse, someterse para ser partícipes del reino de Dios. Amén, mis hermanos. El reino de Dios es un reino que, primero, espiritual. Necesitamos convertirnos para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos nosotros percibir la belleza, la grandeza del reino de Dios a favor de nosotros. Vimos las dos definiciones ayer del reino de Dios, Romanos 14 y 7, ahí está en las hojas, en la segunda línea. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz, gozo, que son elementos espirituales en el Espíritu Santo. También 2 Corintios o 1 Corintios 4:20, donde dice que el reino de Dios no es un conjunto de leyes, no son unos reglamentos, no son unos estatutos. El reino de Dios no es palabra, sino que
poder, el poder del Espíritu Santo manifestado en nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Cristo dijo en Mateo 12:28, ese pasaje lo vimos anoche, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha venido a vosotros, ¿qué? ¿Cómo se manifiesta hoy el reino? A través del poder del Espíritu Santo. Y por medio de ese poder del Espíritu Santo que nos es conferido, nosotros podemos echar fuera demonios, podemos liberar, podemos sanar, podemos hacer las obras de Dios en el mundo hoy como evidencias de que el reino de Dios se está manifestando. Amén, mis hermanos. ¿Será importante? Muy importante. B. El reino de Dios es un reino ¿qué? Eterno. Eterno. Mateo 6:13. Mateo 6:13. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Tal vez por la falta de una buena ventilación, algunos ya están empezando a cabecear, a pestañear. Pues si eso es cierto, vaya, compre una botella de agua y échesela en la cabeza. Si me hubieran traído, una botella les hubiera prestado a los soñolientos. 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. ¿Qué más? Poder y la gloria por todos los siglos. Tuyo es el reino por todos los siglos. El reino de eso es un reino ¿qué? Eterno. Segunda de Pedro 1:11. Rápido, hermanos. Yo debía tener a alguien aquí buscando los textos anticipadamente para poderlo leer, pero mire lo que dice segunda de Pedro 2:11. Amado, yo ruego, no. Es segunda de Pedro 1:11. Yo estoy equivocado. Dice, porque de esta manera os será administrada abundantemente la entrada ¿en qué reino? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no quiere que entremos al reino sobadito, resbaladito, dejando pelos en el alambrado. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, llegaban a la ciudad de Medellín los circos, incluyendo el circo Ataide, que era un famoso circo mexicano que creo que todavía existe. Mi padre, que era un poquito legalista, me prohibía ir al circo. Ni circo, ni cine, ni nada. Pero yo, como era jovencito y era un poco rebeldón, como algunos muchachos que estoy viendo por aquí, yo me escapaba y con mis amigos me iba al cine, pero como no tenía plata, mi papá no me daba dinero para ir al cine ni para ir al circo. Entonces lo que hacíamos un plan para meternos al circo sin pagar. Donde instalaban el circo, ponían un alambrado. Pero nosotros lo que hacíamos era buscar la forma de meternos sin que fuéramos vistos por los guardianes. Pues en una ocasión mi padre me había comprado una camisita nueva, y me la estaba estrenando ese día. Era domingo, y por la tarde con mis cuatazos nos fuimos al circo. Y mientras uno pues separaba los alambres, el otro se metía. Pues me tocó el turno meterme a mí, en eso apareció uno de los guardianes y el muchacho que estaba sosteniendo los alambres los soltó y salió corriendo. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Los alambres de púas engancharon la camisa y cuando yo traté de correr para escapar de la furia del guardián, quedé trabado y al tratar de escapar se me rompió la camisa en 2 o 3 lugares. ¿Y ahora qué hago? Llegué a mi casa, traté de ocultar la verdad. Me descubrieron y me dio mi padre una paliza, pero que me dejó. Él tenía una manguera como aquellas que usan las lavadoras y con eso era que me castigaba. Me castigó pocas veces en la vida, pero yo pasaba semanas sufriendo. Me dio una paliza, mire, quedé como pura cebra, las espaldas, las piernas cubiertas por los latigazos. ¿Creen ustedes que me volví a ir al circo sin permiso? Ahí quedé curado de espantos. Pues hermanos amados, aquí la palabra de Dios dice que el reino de Dios es un reino eterno en el cual Él quiere que participemos, pero que no entremos a escondiditas. Dice, nos será administrada una entrada ¿qué? ¿No lo leí en versículo 11? Una entrada ¿qué? Abundante, en medio de trompetas, en medio de banderas. La entrada de un héroe, que entremos por la puerta ancha y no nos metamos a escondidas por la puerta trasera. Dios quiere que nosotros entremos triunfalmente al reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren entrar en medio de honores o en medio de vítores? Levante la mano.
Pues hermanos amados, entonces estudien y pongan en práctica lo que dicen los versículos anteriores. Aquí están las condiciones que uno tiene que cumplir para entrar abundantemente, victoriosamente al reino de Dios. Yo no quiero entrar, ¿cómo podríamos decir? Como algunos entran al estadio o al cine sin pagar su boleto colados. Yo quiero entrar por la puerta ancha y que ahí esté el Señor con su mano extendida dándome la bienvenida al reino de los cielos. Amén, mis hermanos. ¿Qué clase de reino es el reino de Dios? ¿Es un reino qué? Eterno. Léanse, estudiense los demás versículos. Tercero, C, es un reino universal. Salmo 103, 19, ya lo vimos, ya lo leímos hace un momento. Ahora busquemos Salmo 47, 7 y 8. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quizás este estudio se le está haciendo un poquito pesado. Yo quisiera poderlo alivianar, agilizar, pero imposible. Es un estudio muy fuerte. Pero ¿qué dice el Salmo 47, 7 y 8? Porque Dios es el Rey ¿de dónde? De toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Asentóse Dios sobre su santo trono. El reino de Dios es en toda la tierra, sobre todas las naciones. ¿Es un reino de qué clase entonces? Universal, en la tierra y en toda la creación, del universo entero, sea material, sea espiritual. Vamos ahora al libro de Zacarías, ese no está ahí, lo pueden apuntar. Allí donde dice el reino universal, deben apuntar estos dos versículos, el Salmo 47, 7 y 8, y el Zacarías 14, versículos 7 al 9. Leamos el 9 únicamente. Y Jehová será rey, ¿dónde? Sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Miren, hermanos, va a llegar el día en que el Hijo y el Espíritu se van a reincorporar al Padre. De modo que Jehová será ¿qué? Hoy Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no fue así al principio de la creación. Al principio de la creación Dios era uno, pero dentro del Padre existía el Hijo, existía el Espíritu Santo. Son parte de la esencia divina. Pero cuando Dios inició la obra de creación, se manifestó el Hijo, se manifestó el Espíritu. Podemos decir que Dios en la eternidad estaba embarazado, porque dentro de Él habitaba ¿quién? El Hijo y el Espíritu. Pero para poder cumplir la tarea o sea, el plan de creación y de redención, salió el Hijo, salió el Espíritu, y hoy son personas divinas que existen en un sentido aparte del Padre. Pero aquí dice en 1 Corintios 15, que una vez que Jesús haya puesto por estrado de pies a todos sus enemigos, Él va a entregar el reino ¿a quién? A Dios, el Padre, para que Él sea el todo y en todos. O sea, Dios va a ser en la eternidad futura, va a ser ¿qué? ¿Trino o uno? Uno. Aquí lo dice, Jehová, en aquel día Jehová será ¿qué? Uno. Y uno será su nombre. ¿Lo oyeron bien? Claro, este es el misterio de la divinidad y cuesta mucho entender. Muy pocos hermanos y hasta muy pocos pastores lo entienden. Y no digo que yo lo entienda tampoco. Pero hermanos amados, Dios es Rey sobre toda la tierra. Todos los lugares son lugares de su señorío. ¿Quién reina en aún los lugares más oscuros de la tierra, los antros de perdición? Allí reina Dios. Aunque el diablo anda haciendo lo que quiera hacer hoy por permisión divina, sin embargo, ¿quién está en control de todas las cosas? Dios. Dios está en control de tu vida, Dios está en control de mi vida. Por eso es que la Escritura dice, todas las cosas, buenas o malas, eventualmente van a ayudar ¿a qué? A bien, al bienestar de los que aman a Dios y de los que son llamados conforme al propósito divino. Amén, hermanos. Por eso no debemos murmurar, no debemos blasfemar cuando las cosas marchen mal temporalmente. Porque si nos sostenemos en fe, Dios va a cambiar las cosas. Lo malo lo va a convertir en algo bueno. La maldición se va a transformar ¿en qué? En bendición.
si nosotros no perdemos nuestra confianza en Dios. Amén, mis hermanos. Cuarto, el reino de Dios es un reino ¿qué? Glorioso. Ya vimos Salmo 145, pero leamos 2 Corintios 3:11. Porque si lo que perece, que es esta tierra, estaba hablando de la dispensación del Antiguo Testamento, si lo que perece tuvo gloria, ¿cuán mucho más será en gloria qué? ¿Y qué es lo que va a permanecer por los siglos de los siglos, por toda la eternidad? El reino de Dios. Y dice que será con mucha más gloria de lo que se manifestó en Israel o lo que se manifiesta hoy en la iglesia. Mucho más gloria. ¿Es un reino de qué clase entonces? Un reino glorioso. Glorioso. Por eso ahí en el Salmo 145 dice que debemos hablar acerca de la gloria de su reino. Es un reino glorioso. El reino de Dios es un reino ¿qué? Celestial. Juan 18:36 dice que Jesús tuvo que comparecer delante de Pilatos y él le dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí, empuñarían las armas, pelearían por mí para defenderme y rescatarme del peligro en que me encuentro. Mi reino no es de arriba, no es de abajo, de esta tierra, sino que es de arriba. Amén, hermanos. El reino de Dios es un reino celestial que se manifiesta en la tierra, hoy por medio del poder del Espíritu Santo, mañana por medio de la presencia personal y física de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Bueno, pasemos a F. El reino de Dios es un reino inmóvil, inconmovible, que no se estremece, que no se sacude, que no tambalea. Amén, hermanos. En la Ciudad de México muchos edificios se derrumbaron en un terremoto que hubo, no se recuerda hace cuántos años, 30 o 40. Aún edificios construidos en el Paseo de la Reforma se vinieron abajo y los tuvieron que demoler. ¿Por qué? Porque están mal construidos. No tenían suficiente fundamento, no tenían suficiente estructura metálica, y cuando vino el cimbronazo, se estremecieron y se fueron al suelo. El reino de Dios es inconmovible. No hay nada que pueda ocurrir que haga tambalear el reino de Dios. Amén, hermanos. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos prueba esto. Tomen nota de todo esto, hermanos, porque es sumamente importante. Esto inspira nuestra fe. Si nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible, pues nosotros también debemos mantenernos inconmovibles, aunque el mundo se venga abajo. No importa las guerras, no importa las catástrofes que puedan ocurrir en el mundo, como el desastre de Nueva York, septiembre 11, o el de Madrid, marzo 11, nada nos va. Podemos ver lo que querramos ver en las pantallas de televisión y ¡ay, qué miedo! Me da susto, ya no voy a dormir. No. Dios está en control, hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Versículo 28. Así que ¿tomando qué? El reino. Aquí estamos llamados nosotros a tomar el reino de Dios, que es un reino inconmovible. Dios nos ofrece la oportunidad de participar en su reino, pero nosotros tenemos que echar mano. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, y únicamente los violentos lo toman y participan de él. Tiene que haber un acto desesperado, un acto de fe desesperada que eche mano al reino de Dios mientras hay oportunidad de hacerlo. Gloria a Dios. Es un reino inconmovible. Pasemos al punto siguiente. Es un reino indestructible. Mire, todos los reinos de este mundo tienen. Hace algunos años, no hace muchos años, existía la Unión Soviética, un conglomerado de naciones encabezado por Rusia. Habían muchas naciones que habían caído bajo la bota del
ejército del Partido Comunista. Ucrania, Hungría, Rumanía, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera. Pero inesperadamente la Unión Soviética se derrumbó. Y todas aquellas naciones se declararon independientes. Chechenia y todas las demás. Fue increíble. Yo me quedé pero boquiabierto al enterarme de las noticias de que la Unión Soviética se había desintegrado. ¿Creen que eso va a suceder con el reino de Dios? Reino de Dios indestructible. Daniel capítulo 6, versículos 26 y 27. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino, dijo Nabucodonosor, todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será ¿qué? ¿No será qué? No será jamás destruido. ¿Y su señorío hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Aquí habla de que el reino de Dios es un reino indestructible de carácter eterno. Amén, mis hermanos. Capítulo 7:14. 7:14. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ahí hay otra cualidad del reino de Dios, que es un reino incorruptible. Todos los gobiernos de este mundo se corrompen. Aquí en México han habido muchos escándalos en el gobierno. Se han desaparecido millones y millones y millones de dólares, no de pesos, sino de dólares, de las arcas nacionales. Funcionarios corruptos le han robado, pero millones al gobierno y al pueblo de México. Pero como aquí reina la impunidad, la mayoría de ellos jamás son acusados ante las cortes, no los juzgan, no los condenan, sino que ellos se van a vivir por ahí al extranjero con pleno goce de todos los millones que se robaron. Salinas de Gortari, su famoso expresidente, se fue a Europa a vivir como un rey. Por ejemplo, el último presidente de Guatemala, de apellido Portillo, aquí está en México refugiado, sacó dinero, cuentas bancarias en muchos lugares, incluyendo Panamá, y aquí está libre y gozando de todo el dinero que se robó bajo la protección del gobierno de México. Ahora la Biblia dice que el reino de Dios es un reino que jamás se va a ¿qué? A corromper. Yo le voy a decir, hermanos amados, nosotros como ciudadanos de este reino no debemos permitir que el diablo nos corrompa a nosotros. Amén. Durante el terremoto de 1976 en Guatemala yo dirigí una entidad, construimos 3.500 casas de madera y 1.800 casas de bloc. Hicimos una labor fantástica que ni hizo ni la Cruz Roja, ni CARE, ni Cáritas, ni ninguna organización. En eso me llamó un funcionario del gobierno, el presidente del Banco del Desarrollo, y me dijo, señor París, hemos oído del trabajo que usted ha hecho y tenemos 50 millones de dólares donados para construir casas para los damnificados del terremoto. Y me dijo, ese dinero se lo pongo a su disposición. Póngale un precio a sus casas y haga cuantas pueda. Pues a nosotros nos costaban las casas en ese tiempo $1,000. Eran pequeñas, solo era un cuarto con una pequeña cocina y un pequeño baño, una vivienda básica para personas que lo habían perdido todo en el terremoto. Esta hubiera sido una buena oportunidad. Yo hubiera podido decir, le voy a construir 5,000 casas, 10,000 casas en diferentes sitios del país. Y yo hubiera podido poner el precio que yo quisiera. A mí me costaban $1,000, pues yo hubiera podido decir 1,500, 1,800. Y parte de ese dinero, ¿qué? Podía ir a parar a mis bolsillos. Pero yo tengo profundos principios morales.
y yo no me iba a dejar contaminar. ¿Sabe lo que le dije al presidente? Le dije, muchas gracias, caballero, por la confianza que quiere depositar en mí, pero no gracias. Yo concluí mi proyecto por amor a Guatemala, yo me sacrifiqué 2 años de mi vida para hacerle vivienda a los damnificados del terremoto. Hicimos 3.500 casas de madera en los pueblos, 1.800 casas de bloc de ladrillo en la capital. Ya entregué el proyecto, ya renuncié, yo no quiero tener nada que ver con esto. ¿Saben la verdad? ¿Saben cuántas casas construyó el gobierno de Guatemala con esos 50 millones? El dinero se desapareció. Fue a caer a los bolsillos de los funcionarios del gobierno, que eran militares en aquel tiempo. El hombre se corrompe. Hay 3 cosas que corrompen al hombre: el dinero, el sexo y el poder. Hay mucha tentación. Pero le voy a decir, hermanos, si el reino de Dios es incorruptible, los ciudadanos de este reino también deberían ser, ¿qué? Incorruptibles. Yo sería multimillonario hoy, porque no solo he tenido esa oportunidad, sino otras. Cuando yo entregué el proyecto de las casas, yo exigí una auditoría. Yo había manejado chequeras, etcétera, etcétera, y les dije, quiero que hagan un corte de caja, que hagan un estudio, hagan un trabajo de auditoría y me den un finiquito. Me llama el autor un día y me dice, hermano Norman, hemos revisado todas las cuentas y aquí nos aparecen $10,000 extras que se han gastado, pero no hay recibos, no hay facturas. O sea, no eran $10,000 sacados de las cuentas del proyecto, sino extras. ¿Y ese dinero dónde salió? Le dije, ese dinero salió de mi propia bolsa. Ese fue el dinero que yo aporté como contribución al proyecto. O sea, le entregué recibos y facturas de sobra. Sobraron $10,000 de recibos y facturas que yo había invertido de mi propio bolsillo en el proyecto. En vez de contribuir. En vez de robar, ¿qué hice? Contribuí. Así debían ser los ciudadanos del reino de Dios, hermano. Amén. Si usted trabaja en una empresa, usted no debe. A mí me ha pasado, recientemente me pasó. Fui a comprar gasolina, pagué y se equivocaron en el vuelto. Me dieron de más. Póngale, yo compré, calculemos porque llené el tanque, de unos 220 pesos mexicanos. Yo pagué con 300 pesos, di 300 pesos, 3 billetes de 100. Y me devolvieron como 90. Ellos estaban estafando 10 pesos. Y yo dije, ¡ay, qué bendición! Me gané hoy la lotería. Inesperadamente tengo 10 pesos de más.